por fin me pude conectar. Ahora sí. Eh, Veo a la María José que se unió. Voy a avisar en el WhatsApp para que puedan conectarse. Si le pueden avisar a los demás, los que se van conectando, que nos vamos a conectar por Facebook al final, se lo agradecería un montón, hermanos. Hola María José. Buena. Qué bueno que se están empezando a conectar. Me hace salir canas mi conexión a internet. Vamos a esperar un poquitito para que se puedan conectar los demás. Les voy a pedir que se vayan los que puedan como conectarse al chat, que puedan ir saludando para yo ir sabiendo más o menos cuántos se están conectando. Por lo menos sé que 6 personas están viendo. Ok, gracias Benja. Gracias Benja por mandar el link. Vamos a esperar un minutito más para que se puedan seguir conectando los demás. Sorry hermanos, sorry. Ya. Ok, ¿me escuchan? Eh, bueno hermanos, yo les mandé a su WhatsApp eh, el estudio, al WhatsApp de la iglesia, mandé el estudio que vamos a estar trabajando por lo menos en este
grupo misional que se va a estar haciendo los días miércoles de las 19 horas hasta las 20. Hoy ya vamos a partir un poco más tarde, así que nos vamos a estar un tiempecito más compartiendo la palabra. Mi idea es que, no sé si ustedes conocen este Club Pregunta, pero la idea es que puedan familiarizarse con este material, porque es un material bastante básico y sencillo para mostrar quién es Jesús. Lo quiero usar también porque ya estamos cerca de, de la Pascua, perdón, de Semana Santa. Ya estamos cerca de Semana Santa y vamos a recordar también la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, va a ser importante también que podamos estar recordando un poco acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero que ustedes puedan inclinar su rostro en el lugar donde se encuentren para que podamos orar y podamos comenzar este estudio. Oremos. Señor, te damos gracias por este momento que tú nos das de tranquilidad. Después de todo este inconveniente, Señor, por fin me pude conectar. Te pido, Señor, que tú puedas ayudar a mis hermanos también, a que no tengan problemas en sus casas, en sus redes, Señor, para que puedan escuchar esta reflexión y también para que puedan disfrutar de esto, Señor. Ayuda a que sus videos puedan ser escuchados. Ayúdalos también. A los que están en camino, Señor, a los que a lo mejor les toca trabajar, para que puedan llegar a sus casas, Señor, y puedan escuchar también tu palabra. Te damos gracias, Señor, por esta instancia y por este momento que tú nos das. Te pedimos que tú nos ayudes a aquietar nuestros corazones y podamos estar tranquilos, Señor, para poder tener este tiempo de comunión contigo y con nuestros hermanos de manera virtual. Te lo pido, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. La idea de este material que quiero usar y compartir con ustedes se llama el Club Pregunta. Les voy a mostrar la portada. Ahí, Club Pregunta. Ese es el material que quiero usar. Quiero usar para estos grupos en línea. Este material consta de 6 preguntas en las cuales nos van a ir mostrando un poco quién es Jesús. Y la primera pregunta parte con eso. ¿Quién es Jesús? Y vamos a estar hoy día hablando un poco de eso y vamos a estarlo reflexionando en el libro de Marcos. Así que para partir tengo que hacerles una pregunta, y es una pregunta que quizás muchos de sus amigos o quizás ustedes mismos también se hicieron en algún momento, y la pregunta es ¿quién es Jesús? Y me gustaría que pudieran quizás usar el chat, los que pueden, y pudieran escribirme qué dicen sus amigos o qué dicen ustedes acerca de quién es Jesús. Les voy a dar un tiempo para que me puedan responder, solo 2 segundos, porque el tiempo en línea es caro. No, no, les voy a dar 2 segundos para que puedan responder qué han escuchado ustedes de qué dice la gente de quién es Jesús. Esta es una pregunta muy básica y muy esencial. Quizás hay personas que es primera vez que están escuchando y es primera vez que están con un grupo de cristianos y primera vez están escuchando algo acerca de la Biblia. Y creo que esta pregunta es bien elemental. ¿Quién es Jesús? ¿Alguien puede responder en el chat para no sentirme tan solo? ¿De qué creen ustedes que es Jesús? Está abierto el chat. Pueden responder esta pregunta ahora. A ver, veamos. Ah, mira, Luis Armando Pereira. Ah, dice, hola. Hola Juan, soy medio sordo, un poquito más alto, me dice, gracias. Ok, voy a subir un poco el volumen. Ahí, espero que se escuche mejor, o si no voy a acercar mi micrófono. Ahí, ya. Muy bien, bienvenido. Ah, ya sé quién es Luis, es el papá de Valentina. Bienvenido Luis, bienvenido, un gusto que nos estés escuchando. eh, qué bueno que nos estás escuchando.
Mira, estoy haciendo una pregunta para los que se están conectando recién. La pregunta es, ¿quién creen ustedes que es Jesús o qué han escuchado acerca de sus amistades que dicen quién es Jesús? Me gustaría que pudieran como contestar a través del chat. Estoy dando un tiempo para que puedan hacerlo y pueden escribir para saber qué creen ustedes quién es Jesús. Ah, Roxana dice que para los creyentes Jesús es el Hijo de Dios. Sí, muy bien, interesante. Interesante. Hernán también dice por ahí que Jesús es el Hijo de Dios. A ver, ¿alguna otra persona que quiera compartirnos quién es Jesús? María José nos dice el Hijo de Dios, el príncipe del mundo. Dice la Valentina, su hija. Muy bien. Mira, también se unió Felipe. Bienvenido Felipe. Estamos haciendo una pregunta eh, de quién es Jesús o si ustedes han escuchado a algunas otras personas hablar de quién es Jesús. Y estamos recibiendo varias respuestas. Eh, no sé, yo tenía unos amigos y me decían que Jesús era el pulento o era el amigo buena onda. Eh, bueno, eso es una apreciación también de lo que opina muchas veces Jesús. De qué opina la gente de quién es Jesús. Algunos lo ven como el bonachón, ¿cierto? O quizás como el cine muchas veces lo ha pintado, como este hombre que tiene unos ojos grandes, celestes y que nunca parpadea. O sea, ¿se recuerdan esas típicas películas de Semana Santa? Que nos muestran a un Jesús como bien hollywoodense, ¿cierto? Con pelo rubio, ojos celestes y de tez blanca y que nunca parpadea. Eso es muy interesante. Carolina siempre me hace ese comentario del Jesús de esa película. Y claro, yo no me había percatado, pero en realidad podemos ver a Jesús ahí que no parpadea. Bueno, algunas otras personas también ven a Jesús como alguien que hace sanidades. Eh, Algunos lo ven como un amigo. Eh, Algunos dicen que puede ser, sí, el Hijo de Dios. Sí, algunos lo ven como un líder, ¿cierto? Claro, algunos lo ven como un profeta. Alguien también dice como un revolucionario, es cierto. Algunos dicen que es el primer comunista. No sé, tengo mis dudas respecto a eso. No creo que Jesús sea el primer comunista, pero esas son cosas que dice la gente acerca de Jesús. Eh, Muy bien, ya yo creo que tenemos un cuadro más o menos grande de cosas que nos dicen las personas acerca de Jesús. Pero me gustaría que pudiéramos ir a la Biblia. Y yo les voy a pedir que en este estudio nosotros podamos tener una Biblia en mano y lápiz. A lo mejor algunos ya recibieron el documento, ¿cierto? Este documento del libro Club Pregunta, que está en el WhatsApp de la iglesia, y quienes quizás se están conectando y no lo tienen, pueden pedirlo a través de este chat y yo se los puedo hacer llegar. Entonces, la idea de este curso es que podamos abrir la Biblia también, y para eso yo tengo una Biblia acá, y voy a ir leyendo algunas cosas. Les voy a pedir que puedan abrir sus Biblias en el libro de Marcos. Marcos es un libro que se encuentra en los Evangelios, y es el segundo libro que se encuentra en los Evangelios. Viene Mateo y después viene Marcos, ¿ya? Y se encuentra en el Nuevo Testamento. La Biblia se divide en dos libros, ¿ya? Entonces ahí vamos a ir a la fuente que nos va a decir con mayor detalle quién es esta persona de Jesús. Y no solamente vamos a escuchar la opinión que él tiene, sino que también vamos a escuchar otras opiniones acerca de quién es Jesús. Y esto es interesante porque hay muchas veces que hay libros, por ejemplo, que nos cuentan un poco de la historia de Jesús. Hay un libro que se llama El caballo de Troya, que es de JJ Benítez, que nos hace un recuento de la historia de Jesús. Y en un comienzo esto es una saga de 6 libros que se llaman El caballo de Troya, que parten muy bien, ¿cierto? Como tratando de mostrar un Jesús histórico que realmente existió. Pero cuando tú después te empiezas a meter en los otros libros del caballo de Troya, empiezan a mezclar esto también con extraterrestres. Y ahí se pone un poco raro esta visión de Jesús. Pero los primeros libros son bien interesantes, muestran a un Jesús histórico. Pero nosotros como cristianos tenemos una fuente, que es la Escritura, y ella nos muestra de manera fidedigna quién es Jesús. Por lo tanto, por eso que para mí y para nuestra comunidad es importante que nosotros podamos ir a la Biblia y podamos ver qué dice el Evangelio de Marcos acerca de Jesús.
Bueno, este evangelio fue escrito por Marcos y se cree que fue escrito en el año 60 después de Cristo, ¿ya? Y nos va a entregar la visión de personas que han visto y presenciado lo que Jesucristo hizo en la tierra. Por lo tanto, vamos a responder esta pregunta, ya desde un punto de vista de la Biblia. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de quién es Jesús? Por lo tanto, el que tenga Biblia ahí en su mano, me gustaría que la tomara y pudiera leer ahí en silencio Marcos 1.1. Y yo, para los que no tienen Biblia, voy a leerlo. Y Marcos 1.1, el Evangelio dice esto: comienzo del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Interesante, porque Marco parte haciéndonos eh, parte respondiendo a la pregunta que hemos estado haciendo. ¿De quién es Jesús? Y Marcos dice claramente que Jesús es el Hijo de Dios. Y no solamente nos va a decir eso, sino que nos va a decir también que es el personaje que los profetas han estado anunciando. Eh, es también es también el cumplimiento de algunas promesas que se han estado anunciando en el Antiguo Testamento acerca de que iba a venir un Mesías. Por lo tanto, podemos entender que hay dos cosas que se están diciendo de Jesús. Primero, que es el Hijo de Dios, que lo dice expresamente. Y segundo, por la alusión que hace a algunas profecías del Antiguo Testamento, nos vamos a dar cuenta que también va a decir que Jesús es el Mesías. Bueno, ¿y quién es este Mesías? El Mesías es una persona que fue anunciada en el Antiguo Testamento y es un título que tiene que ver con el ungido. Era una persona a la cual ellos, los judíos, estaban esperando para que tomara el control político de la nación de Israel. Ellos en este tiempo estaban siendo dominados por el Imperio Romano y veían en la opresión que estaban sufriendo, veían una esperanza tremenda en esta promesa de este Mesías que iba a venir. Pero no solamente Jesús es el Mesías, el esperado, sino que es este Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios tiene implicancias muy grandes y muy importantes para los judíos en esa época, porque ellos eran los hijos de Dios. Por lo tanto, que alguien viniera y se atribuyera este título y que Marco lo nombrara como el Hijo de Dios es un precedente de lo que va a marcar esta relación que Jesús va a tener con los judíos. Por lo tanto, por esta declaración va a ser complicada la relación que Jesús va a tener con los judíos. Este título, Hijo de Dios, es un título de un rey ungido. Por lo tanto, el personaje que se está presentando, que es Jesús, no es cualquier personaje, no es cualquier rey que va a ocupar el lugar, sino que es el rey enviado por Dios. ¿Y qué viene a hacer? La misión de este rey es establecer su reino. Por lo tanto, si nosotros vemos que comienza el establecimiento del reino de los cielos, o el reino de Dios en la tierra, a través de Jesús y es inaugurado por Jesús, esto va a traer consecuencias enormes. No solamente para las personas que están en ese momento y situación, sino que va a traer consecuencias grandes para toda la humanidad. Y eso es lo que vamos a ir descubriendo un poco acerca de este personaje que es Jesucristo. Miren, si nosotros vamos a la Biblia nuevamente y vamos al capítulo 8 de este mismo libro de Marcos, que es muy interesante y muy dinámico en la forma en que cuenta la historia de Jesús, si vamos al capítulo 8, versículo 27 y 30, capítulo 8, versículo 27 y 30, nos vamos a encontrar con una tremenda sorpresa, porque vamos a encontrarnos con la voz de la gente, de qué está opinando la gente en el momento en que Jesús estaba en la tierra, ¿ya? No solo está la opinión que tenemos nosotros acerca de Jesús, sino que también hay una opinión de las personas con las cuales Jesús se encontró. Y miren, veamos lo que dice estos versículos del 27 al 30. Dice así: Jesús y sus discípulos salieron hacia las aldeas de Cesarea de Filipo. En el camino les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Esta pregunta se la hace Jesús a los discípulos. Y los discípulos le responden y dicen: unos dicen
que Juan el Bautista, otros que Elías y otro que uno de los profetas, contestaron ellos. Pero Jesús le hace una pregunta un poco más inquisitiva para saber qué es lo que estaban ellos pensando. Y les pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y ellos respondieron, tú eres el Cristo, afirmó Pedro. Jesús le ordenó que no hablaran a nadie acerca de él. Por lo tanto, la pregunta que yo les quiero plantear de estos versículos que les acabo de leer, ¿quién dice la gente que es Jesús? Y también, ¿qué dice Pedro respecto a Jesús? Y creo que es bastante simple, ¿cierto? Si ustedes se fijan y nuevamente pueden leer el texto, el capítulo 8, el versículo 27 al 30, o puedan recordar lo que yo leí, se van a dar cuenta que la gente está diciendo que Jesús es Juan el Bautista o que es Elías. Y otros creen que es algún profeta de Israel. Es interesante porque dicen que Juan el Bautista había comenzado ya su ministerio y él llevaba un tiempo trabajando en Galilea, en Israel, y estaba bautizando a personas. Entonces Juan en algún momento fue encarcelado y fue llevado prisionero y fue ejecutado. Por lo tanto, muchos de ellos creían que era nuevamente Juan, así como una resurrección de Juan, Jesús. Y por lo tanto, otros creían también que era Elías. ¿Y por qué Elías? Porque el Antiguo Testamento, ¿se acuerdan cuando yo comencé a leer? Les dije que habían unos mensajes proféticos acerca de una persona que iba a venir. Y estas profecías del Antiguo Testamento decían que esta persona que iba a venir era semejante, que iba a venir antes de que Jesús viniera, iba a ser semejante a Elías. Entonces, como el pueblo estaba esperando a este Mesías, a este Hijo de Dios, pensaban que Jesús era Elías, o sea, el precursor, el que iba a venir antes de que viniera el Mesías. Y en realidad la gente estaba bastante confundida y equivocada, quizás al igual como muchos de nosotros estamos muchas veces eh, o estuvimos cuando nos encontramos primera vez con Jesús y no sabíamos y no teníamos muy claro quién era Él realmente. Pero miren, en la segunda parte de este versículo o de estos versículos nos vamos a encontrar con que Jesús le hace una pregunta a sus discípulos y le pregunta, ¿quién creen ustedes que soy yo? Esta pregunta yo le quiero hacer a ustedes también. Quizás hay algunos que son nuevos y que me están escuchando y que nunca se han hecho esta pregunta. Entonces yo quiero preguntarles a ustedes nuevos que primera vez están escuchando algo acerca de Jesús. ¿Quién creen ustedes que es Jesús? Y para los que ya tienen mucho más tiempo, también, nuevamente, no está de más nunca repasar. ¿Para quién creen ustedes que es Jesús? Y aquí vamos a encontrar una declaración muy interesante. Y esta declaración es sumamente importante en el libro de Marcos, porque va a dividir el libro en dos partes. Va a dividir el libro en una primera parte en que los discípulos están tratando de entender y comprender quién es Jesús, y en este punto como crucial o el punto medio del libro, podríamos decir como el clímax del libro, está esta gran pregunta. Por lo tanto, cuando Jesús le pregunta esto a los discípulos, Pedro responde, tú eres el Cristo. Y yo les dije hace un rato que el Cristo era el enviado de Dios, ¿cierto? El Mesías. Por lo tanto, los discípulos están tratando ya están vislumbrando un poco quién es Jesús. Están entendiendo quién es Jesús. Pero en otro de los evangelios también dice que Jesús le responde a Pedro que esto no se lo ha revelado carne ni sangre, sino que es Dios mismo a través de su Espíritu Santo que le ha revelado la identidad real de Jesucristo. Por lo tanto, aquí hay un punto importante. Para que nosotros podamos ver realmente a Jesús como el Cristo o el Hijo de Dios, tiene que haber una revelación de Dios. Tiene que Dios a través de su Espíritu mostrarte y revelarte, o sea, sacar ese velo que hay muchas veces en los ojos de las personas para que puedan ver realmente quién es Jesús. Interesante, ¿no? Por lo menos ya el Evangelio ha respondido la pregunta. ¿Quién es este Jesús? Pero bueno, sigamos adelante con la historia. Entonces,
¿qué dijo Jesús de sí mismo? ¿Qué creen ustedes que habrá dicho Jesús de sí mismo? ¿Habrá dicho sí, soy el Cristo? ¿O soy un profeta? ¿O soy Juan el Bautista? ¿Y qué consecuencias habrá traído esto de lo que Jesús haya afirmado quién es Él? Y esto es algo que vamos a examinar en el capítulo 14 del mismo libro de Marcos, en los versículos 55 al 63, que yo quiero leerles. Voy a leer el capítulo 14, versículos del 55 al 63. Y dice así, miren, escuchen, del 55 al 63, dice: los jefes de los sacerdotes y el consejo en pleno buscaban alguna prueba contra Jesús para poder condenarlo a muerte, pero no la encontraron. Muchos testificaban falsamente contra él, pero sus declaraciones no coincidían. Entonces, unos decidieron dar este falso testimonio contra él. Nosotros le oímos decir: destruiré este templo, hecho por hombres, y en 3 días construiré otro, no hecho por hombres. Pero ni aún así concordaban sus declaraciones. Poniéndose de pie en el medio, el sumo sacerdote interrogó a Jesús: ¿no tienes nada que contestar? ¿Qué significan estas denuncias en tu contra? Pero Jesús se quedó callado y no contestó nada. Y le volvieron a preguntar: ¿eres el Cristo, el Hijo del Bendito? Le preguntó de nuevo el sumo sacerdote. Sí, yo soy, dijo Jesús. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. ¿Para qué necesitamos más testigos?, dijo el sumo sacerdote, rasgándose las vestiduras. Ustedes han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Todos ellos lo condenaron como digno de muerte. Algunos comenzaron a escupirle, le vendaron los ojos y le daban puñetazos. Y le decían: profetiza, le gritaban. Los guardianes también le daban bofetadas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, espérenme un poco, voy a prender la luz porque estaba poniéndose bastante oscuro. Muy bien, se volvieron a unir. Qué bueno, muchachos. Vamos a seguir esperando un poco a los demás. Sorry por esto, estaba fuera de nuestro alcance. Bueno, aquí vamos. Ok, muy bien. Ok, estoy leyendo sus comentarios, sé que me están viendo bien. Si tienen los libros por ahí a la mano, les voy a pedir que puedan ir a la página 6. ¿Ya? Si tienen el libro en formato PDF, pueden ir a la página 6 y vamos a volver de nuevo a lo que estaban, a la pregunta, ¿cierto? A la pregunta si le creeremos a Marcos, a Pedro o a Jesús mismo acerca de su identidad y de lo que ellos estaban viendo quién era Jesús. Por lo tanto, lo que nos demuestra en cierta medida el Evangelio es que Jesucristo era realmente la persona que decía ser. Lo que acabé de leer, que era el pasaje de Primera de Marcos 1, perdón, del versículo 40 al 45, tenía que ver con la sanidad, ¿cierto? Con una sanidad. Es Jesús sanando a un leproso. Y estas señales que Jesús está haciendo están demostrando el poder que él tenía como el Hijo de Dios. Y también estaba trayendo, ¿cierto?, esta sanidad eh, que el mismo Antiguo Testamento había estado anunciando, de que este Mesías iba a traer una vida nueva a las personas. Pero hay un detalle interesante, ¿cierto? Jesús le dice que no le diga a nadie, al paralítico, que no le cuente a nadie de quién es él, y que se reserve en cierta medida que reconocerlo como este Mesías, ¿cierto? Como el Hijo de Dios.
Por lo tanto, estas señales y la vida de Jesús nos muestran de que Él no era un lunático y que no era un mentiroso, sino que era realmente el gran rey enviado de Dios. Por lo tanto, el testimonio de Jesús es verídico y está no solamente reafirmado por sus palabras, sino que también por sus señales y por sus hechos y por sus milagros que Él estaba realizando. Y también era confirmado por el testimonio de las demás personas. Interesante, ¿cómo vamos hasta aquí? Eh, Hemos tratado de responder de una manera sencilla quién es Jesús. eh, y hemos visto que el Evangelio nos muestra dos cosas acerca de Jesús. Que Jesús era el Mesías y que era el Hijo de Dios, ¿cierto? Como el gran título que comienza el Evangelio de Juan. Y también podemos ver que era el Mesías, que era el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento, de este Salvador, de este ungido que venía de parte de Dios. Y en su ministerio, junto a los discípulos, que fue otra cosa que también vimos, eh, también en la primera parte del libro de Marcos, ¿cierto? Hasta el capítulo 8, nos vamos a dar cuenta de que Jesús está mostrándole a los discípulos quién es Él. Y después de la declaración de Pedro, ¿cierto? En el capítulo 8, cuando le dice que tú eres el Cristo, ya la relación de Jesús con los discípulos va a comenzar a cambiar. En el sentido de que en una primera instancia ellos no sabían quién era, ahora le saben quién es y Él se va a mostrar de mayor manera a los discípulos y los va a llevar a confiar en ellos. Él va a ir mostrando de una manera progresiva su identidad. Pero esto parece bonito, ¿cierto? Parece interesante saber de quién era Jesús, qué opinaban los discípulos, qué opinaba la gente de la época acerca de quién era Jesús. Y yo al comenzar les partí haciendo una pregunta: ¿quién creen ustedes que es Jesús? ¿O qué han escuchado ustedes de quién es Jesús? Y muchos respondieron varias cosas que tenían mucho que ver con lo que leímos también, eran algunas aproximaciones de lo que habíamos estado leyendo y sus mismos comentarios. Pero también es interesante saber y entender qué tiene que ver conmigo Jesús ahora. Porque podemos ver a Jesús, ¿cierto? Podemos verlo en los relatos de los evangelios, podemos conmemorar esta Semana Santa, ¿cierto? Y pensar en la muerte y resurrección de Jesús. Pero, ¿qué significa Jesús en tu vida? Esa es una pregunta importante. ¿Qué significa Jesús para ti? Eh, quiero que puedas pensar en eso, porque la respuesta que tú des a esta pregunta, ¿qué es Jesús para ti?, va a tener implicancias muy grandes. Y va a tener implicancias no solo en esta tierra, sino que para la eternidad. Porque lo que nosotros creamos de Jesús va a tener una importancia. Si vemos a Jesús como el Hijo de Dios y como el Mesías, esto tiene implicancias para nuestras vidas. Por lo tanto, no es solo una pregunta superficial, sino que es una pregunta que tiene un carácter profundo. Quizás ustedes, algunos, están viendo a Jesús como el profeta, el enviado de Dios, el gran maestro. Pero Jesús quiere ser algo más. Quiere Él que puedas entender cuál es la misión, cuál fue su misión en la tierra. Y su misión fue venir a rescatar a esta humanidad perdida. Por lo tanto, es sumamente importante cómo te respondes esta pregunta. Y quiero que puedas tener un tiempo. Quiero que puedas como rebobinar quizás algunas cosas de las que estaba diciendo, a pesar de que este video se cortó. Que puedas rebobinar un poco y pensar eh, quién es Jesús para ti. Y es importante porque estamos en momentos difíciles, eh, y nosotros como creyentes creemos que Jesús tiene una autoridad que está sobre todas las cosas, que está sobre, por ejemplo, el presidente de Estados Unidos o el presidente de China, el presidente de nuestra nación. Por lo tanto, creemos que esa autoridad tiene un traspasa a la autoridad que tienen los presidentes en este momento. Eh, por lo tanto,
la autoridad de Jesús y las palabras de Jesús van a tener un significado sumamente importante para nuestra vida. Entonces, eh, quizás muchas veces nosotros tenemos puestas nuestras confianzas en otras cosas. Y yo sé que en estos momentos difíciles muchas veces nosotros tenemos puesta la confianza en nuestro trabajo, en el dinero que recibimos, eh, no sé, quizás en el lugar donde nos encontramos viviendo, la tranquilidad que nos brinda tener un hogar, la estabilidad laboral que muchas veces quizás hemos conseguido. Pero en estos momentos difíciles, en que todo se pone un poco cuesta arriba, eh, estas confianzas caen. Entonces, la figura de Jesucristo es muy importante en esto. Eh, y es muy importante no solo por las circunstancias en las cuales estamos viviendo, la figura de Jesús siempre ha sido importante. Pero quizás ahora Dios está usando todo esto para que tú puedas detenerte en este momento y pensar acerca de quién es Jesús y de qué significa Jesús para ti. Eh, puede ser que Jesús sea solamente una buena persona, que sea quizás el carpintero, o quizás sea el recuerdo de ese Jesús que, como Carolina me decía en un principio, este Jesús que está en una película, que tiene un aspecto eh, de piel clara, pelo rubio, claros, eh, y solamente queda en eso, en el Jesús de Hollywood. Pero esta pregunta va mucho más allá. Entonces yo quiero que podamos terminar este estudio y tú puedas irte con esa inquietud y que puedas irte con esa pregunta. ¿Quién es Jesús para ti? Por lo tanto, quizás vas a tener que volver a releer esto y vas a tener que volver a analizar lo que Marcos, Pedro y Jesús mismo está diciendo de sí mismo. Y te tienes que dar cuenta que estos dichos, estas palabras, tienen una importancia para tu vida personal. Eh, eso, quiero dejarlos con eso. Quiero, quiero invitarlos eh, para la próxima semana también, para que podamos estar viendo y respondiendo otra pregunta quizás muy interesante de Jesús. Esta pregunta tiene que ver si en verdad Jesús resucitó de entre los muertos, ¿cierto? Es algo que vamos a recordar también ahora en la Semana Santa, la resurrección de Jesús, pero la pregunta, ¿es verdad que Jesús resucitó de entre los muertos? Entonces, es una pregunta también que uno se puede hacer acerca de este personaje tan importante en la historia. Pero quiero que te puedas ir con esta inquietud. Quiero que puedas tomar esta inquietud que te hice, la pregunta que te hice anteriormente. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Qué significa Jesús para ti? Eso. Quiero dejar el chat abierto unos segundos para que ustedes puedan hacer algunas preguntas. Este material, si alguien lo necesita, se lo puedo hacer llegar. Me puede mandar un mensaje y le puedo hacer llegar este material para que lo lea y puedan entender en mayor profundidad la pregunta, ¿cierto? De quién es Jesús y puedan responderla. Voy a dejar el chat abierto unos minutos para responder algunas dudas y consultas que hayan surgido durante el estudio. Disculpen hermanos por todas las interrupciones que hemos tenido, pero hay ciertas cosas que uno no puede controlar. Está el chat abierto a su disposición, hermanos. Hermanos y amigos. Ah, miren, se unió una compañera, una ex compañera de trabajo, Sandra. Sandra, saludos Sandra. Saludos Sandra. Se está cortando la transmisión. Eh, voy a tener que cerrar. Eh, hay muchos problemas con la transmisión, se pega.
Así que voy a cerrar. Ustedes tienen mi contacto de mi, de mi Facebook. Les voy a dejar mi número telefónico. Les voy a dejar mi número telefónico si quieren mandarme algún WhatsApp surgido a través de este estudio y de esta pregunta que hemos estado planteando, para que ustedes puedan hacer redes también, ocupar estos medios, y quiero que quizás puedan tener como un desafío. Pueden buscar en Google eh, el libro de el Evangelio de Marcos, y me gustaría que quizás pudieran leer los capítulos del 1 al 3, ¿ya? Les voy a dar esa tarea, ¿ya? Para que puedan estar leyendo. Voy a orar por ustedes, mientras que la señal nos permite mucha intermitencia. Eh, Así que voy a orar para que el Señor nos ayude en esta expresión de su amor y de cómo Él se ha estado mostrando también a la humanidad. Voy a orar por ustedes. Señor, te doy gracias por las personas que me han estado escuchando, han estado tú. Te pido, Señor, que tú les ayudes a poder responder esta pregunta y tú puedas usar esta pregunta para amonestar o inquietar sus corazones y puedan entender de que tú quieres algo más que solo ser recordado en Semana Santa, sino que tú quieres que las personas tengan una relación contigo. Así que quiero que tú puedas animar a todas las personas que han estado escuchando esto y que puedan tu Espíritu Santo empezar a tocar sus vidas, Señor. Te pido también por los que ya te tienen un tiempo conociendo, para que tú sigas animando y fortaleciendo sus vidas en esta que estamos viviendo. Te pido, Señor, eso. Te pido que tú les cuides, Jesús. Amén. Ok, estimados hermanos y amigos, saludos, y nos estaremos conectando en otra oportunidad. Espero que sea en mejores condiciones. Me despido, un abrazo fraterno para todos y que se encuentren bien. Nos vemos. Chao.